¿Cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a su canal Pinus UCR. En el día de hoy vamos a hablar sobre módulo. Vamos a hacer una masterclass totalmente, vamos a explicar el funcionamiento de la aplicación para carpintería, lo que es diseño de muebles. Si te gustan los muebles, si te gusta diseñar, si te gusta la carpintería, si tienes ese oficio, si te apasiona o simplemente quieres crear muebles, entonces vamos a hablar sobre módulo. Ok, a veces resulta que un cliente, como en este caso, llega y me pide esto. Me dice, hágame esto. Y así literalmente son unos garabatos que me hizo. Entonces transformar esto en un mueble a partir de un garabato a veces es un problema. El resultado final puede ser muy diferente de lo que el cliente quería o lo que el cliente andaba buscando. Entonces para ello existe una aplicación muy práctica, muy fácil de usar en el mercado que se llama Módulo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darte un tutorial vasto y extenso de cómo utilizar este app desde el teléfono, desde la computadora, desde cualquier dispositivo, sea Android o iOS. Vamos al video. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es en la tienda Play Store o la tienda iOS, porque lo vamos a utilizar en iOS o también en Android. Entonces buscamos la aplicación de módulo. Obviamente yo en este caso, yo ya la tengo instalada. Entonces módulo, este que está por acá, que dice módulo 3D, entonces por eso me va a decir abrir. Ok, ya en este caso, como ya la aplicación está instalada, ya se creó la cuenta y todo lo demás, entonces yo tengo acceso a todas las funciones del programa. Lo que, digamos, lo recomiendo es que la versión gratis, lo que uno puede hacer son solamente 12 módulos, o sea, 12 piezas. Entonces, para poder realizar eso, sí deberían de optar por la versión de pago. Es muy económico, pero igual, si con 12 piezas o 12 partes ustedes pueden crear el módulo, pues genial. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo este diseño, que es un mueble de cocina. Es un mueble de cocina muy bonito, que se creó, digamos, para un cliente. Entonces, si ustedes pueden ver, el programa te permite hacer demasiadas cosas, demasiados diseños. Entonces, por ejemplo, esos son los tableros, lo que es la parte del frente. Y sobre este mueble hay un video en este canal, digamos, de cómo ya queda instalado. Esto que está por acá es la parte interna del mueble. Ahí vemos el piso de la parte trasera, vemos la división del medio, otra división más pequeña, ya que aquí van a ingresar unas piezas grandes. Y en los laterales tenemos un par de puertas fijas. Entonces el programa es muy intuitivo, es muy fácil de utilizar, es muy sencillo. Acá igual hay otros diseñillos que hemos hecho, digamos, de proyectos que igual que hemos colgado en este canal, que ustedes han visto, digamos, por ejemplo, me piden hacer una base para colchón tamaño king size. Entonces a veces el cliente no sabe ni lo que está pidiendo, tal vez te pide una base pero no sabe que una base es esto. Son 4 reglas con las 4 patas, con las piezas que van en el medio, que son las que sostienen el colchón, y las piezas atravesadas, que son las que dan el refuerzo. Entonces esto es una base para colchón. Entonces lo importante de esto es que ustedes pueden diseñar el mueble, mostrarlo, que el cliente lo vea, capturan un video como lo estoy haciendo yo, o capturan fotografías. Entonces el programa, por ejemplo, te permite capturar una fotografía, uno llega y la guarda o la comparte. Si la quiere compartir, entonces la puede enviar a todas las diferentes redes sociales que tengan ustedes en el momento para enviarla a un solo, o igualmente la pueden guardar en la galería, y una vez que está guardada en la galería, van y la observan en la galería, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Ahora bien, partamos de la idea original de lo que hablamos ahorita. Entonces el cliente me pidió esa repisa. Eso es una repisa que tiene 4 tablas y 4 divisiones porque va aéreo. Entonces, ¿cómo creamos una repisa? ¿Cómo hacemos un proyecto nuevo? Ok, ya estamos en la aplicación, la tengo gratis o la tengo de pago. Ya eso es cuestión de ustedes que tengan el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos vamos a nuevo proyecto. Aquí en nuevo proyecto vamos a ponerle el nombre que yo, digamos, del producto, del proyecto que vamos a hacer, que es una repisa. Es una repisa, 5 niveles. Igual pueden dejarla sin nombre. Ustedes verán cómo administran sus carpetas. Aquí tenemos la unidad métrica. Podemos hacerlo en milímetros, centímetros, pulgadas y pies. En este caso, pulgadas y pies, que es para lo que son en la parte americana y algunas partes de Europa, si no me equivoco, y centímetros y milímetros para el resto del mundo. Entonces, ok, estamos en centímetros y milímetros. Acá, en la interfaz, tenemos muchas cosas que son configurables. Entonces, lo que pueden hacer es que primero atravesen todo, métanse en todas las partes y configuren lo que ustedes crean que necesitan configurar. Digamos, por ejemplo, yo lo que tengo en configuraciones es que, por ejemplo, lo que es que me muestre la cuadrícula, que me muestre sombras, y lo que es la luz de inclinación puede ser diferente. Yo la dejé en 330, me parece bien. Después de ahí,
La otra parte configurable es el idioma, las cosas que ustedes ocupan y como pues yo tengo una licencia premium, ¿verdad? Como les mencionaba. Y la otra parte configurable es lo que son los atajos. Ustedes aquí pueden utilizarlos, si lo utilizan en la versión de computadora, tienen atajos para muy fáciles. En este caso nosotros estamos utilizando la versión de teléfono celular para más sencillo, para más fácil, sea Android o sea teléfono iOS. Ahora ok, en esta otra parte tenemos la opción de configurar que las piezas se unan por magnetismo, que ya vamos a ver qué es eso. Lo otro que podemos configurar es que los centre de un solo. Lo que son las rotaciones que se redondeen, por decir así, o sea que se vea más bonito, que sea así como que está girando, y mostrar las dimensiones. Es muy importante que muestre las dimensiones de lo que estamos haciendo, y eso lo podemos exportar a 3D para poder ver después con AutoCAD, con Schedule o con algún programa que ustedes tengan o que ustedes puedan utilizar o que el cliente también tenga y pueda utilizar. Como le digo, estamos utilizando módulo porque es mucho más económico, es mucho más sencillo. Ok, vamos al grano. Entonces, ¿qué vamos a crear acá? Vamos a crear la repisa. ¿Cómo creamos una repisa? Ok, aquí tenemos en todas las partes que podemos agregar en la parte cubo o aquí. En los dos lados, pieza o cubo, agregamos. Aquí son todas las figuras que se pueden hacer. No se puede hacer de todo, no es Sketch, no es AutoCAD, ni es Adobe Premiere. O sea, aquí no podemos hacer de todo. Podemos hacer muchas cosas, pero no todo. Después de ahí tenemos lo que son diferentes tipos de patas o figuras, rodines, ruedas, y diferentes tipos de manillas, que es lo más normal. Y esta parte por acá que tenemos es que yo puedo jalar un proyecto que ya tenga esta misma pantalla y modificarlo a partir de ese para que no tenga que hacer tanta cosa. Entonces, si yo quisiera modificar algo de esto sin perder el original, lo importo y hago las modificaciones. En este caso vamos a comenzar de cero. Entonces ya tenemos el programa, ya tenemos la licencia, ya configuramos las partes que queremos configurar. Ahora lo que queremos hacer es crear una parte. Ok, ¿qué vamos a crear primero? Pues vamos a crear primero las repisas, que es lo más sencillo del mundo. En este caso, vamos a ponerles el nombre. Entonces son repisa. Ok, ya si ustedes quieren pueden dejarlo sin nombre. Ahora, esta primera opción que está acá, que es el rombo, lo que permite es ver la parte de girar. Lo puedo girar, lo puedo hacer hacia un lado, hacia el otro lado, hacia adelante, hacia atrás y hacia arriba, hacia abajo, tocando las flechas. Ahora, en la segunda parte tenemos la parte que dice tamaños. Entonces en ese tamaño yo ocupo que el largo, que es la parte roja, o como ustedes quieran acomodarlo, ocupo que tenga 65 centímetros. Ahora, lo que es el grueso, que es la parte verde, ocupo que tenga 2 centímetros, también es 1.5, porque la marca que utilizar es de 1.5 milímetros. Y lo que es el ancho va a ser 19 centímetros, que son 8 pulgadas americanas, porque aquí la madera llega un poquito más angosta de lo que es. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, aquí ya creamos una tabla. Así de fácil y sencillo hicimos una tabla. ¿Cómo hicimos la tabla? Seleccionando el primer objeto que sale en la caja, cambiándole las medidas a lo que queremos. Y si fuera el caso, en esta tercera opción podemos cambiar la rotación. Podemos inclinar la tabla con los puntos, con los ejes. Podemos moverla a la inclinación que queramos para no tener que hacer otra tabla. Si yo quisiera que esto quede de pie, porque no lo quería acostado, lo quiero de pie, entonces hacemos la inclinación a 90 grados, entonces ya tenemos una tabla de pie. Ahora, si yo quisiera que esto me quede de frente, para no tener que volver a poner las medidas, corremos la inclinación a 90 grados y ya nos quedó de frente. Entonces ustedes pueden manipular el eje sin necesidad de tener que cambiar las dimensiones de la tabla, de que seguimos teniendo los 65 centímetros de largo, 19 de ancho y 1.5 de grosor. O igual, si me equivoqué y no quiero volverlo a hacer, o quiero regresar todo lo que hice, tocamos las flechas de reversión, como lo que es en todos los programas. Yo necesito que sea de esa forma porque estoy creando una repisa. Ahora, eso lo que yo voy a hacer es que lo primero que quiero es comenzar siempre desde la parte de abajo. Entonces, en la primera opción, donde yo podía moverlo, subirlo, bajarlo, lo voy a tirar al suelo. Otra forma de cómo llegarlo al suelo, si esto es una pata o si es un mueble que va al suelo, es simplemente que colocamos 0 y ya estamos en el suelo. Ahora, está bien, ya entendí, así es como hago una repisa. Y ahora, si quiero hacer la segunda repisa, no es necesario que yo vaya aquí y que vaya acá y que cree otra vez otra forma. ¿Para qué voy a hacer eso? Eso es muy lerdo. Simplemente me paro sobre el objeto,
Donde está el nombre salen 3 puntos. Y en los 3 puntos sale la opción de duplicar, bloquear, esconder, renombrar. Y la parte de la jerarquía es cuando ya tenemos el mueble armado, queremos mostrar dónde es que está esa pieza. Pero eso lo podemos ver más adelante. Entonces lo que yo quiero hacer aquí ahorita es duplicar. Y aquí tengo otra tabla exactamente igual. Con la flecha verde la levanto a la altura que yo crea pertinente. En este caso yo la voy a levantar a 20 centímetros, a 21.5. 21.5. ¿Por qué? Porque yo quiero que me quede una apertura de 20 centímetros. Otra forma, cómo poner una apertura de 20 centímetros sin necesidad de ponerla acá con la altura. Porque yo realmente no sé qué altura va a tener porque estoy comenzando el mueble y yo sé que tiene que haber un espacio de 20 centímetros. Es que me voy a donde dice medida. Entonces, donde dice medida, me marca en azul una. Donde toco la otra, me la pone en verde. Y ves que aquí me está diciendo exactamente la medida que tengo, la separación. No, mira, pero yo la quería de 15, no la quiero de 20. ¿Ok? Entonces simplemente le pongo 15 y ya me lo separo a 15. Pues le pongo 25 y me lo separo a 25. Esa es la segunda forma como hacerlo. La otra forma como hacerlo es, pues simplemente con la flecha verde, con la flecha roja, el azul, según la posición en la que yo esté, yo puedo subir y bajar y ahí me va diciendo qué altura está quedando. Nada más que eso es un poquito menos impreciso. Ahí lo logré dejar a 20, entonces a veces cuesta. Pero es más fácil, digamos, con la separación. Ok, entonces, ¿qué otro paso vamos a hacer en este? Vamos a crear otra repisa más. Porque recuerde que este según el garabato que el cliente me mandó. Y entre esta y esta otra, yo ocupo que me quede y lo subo. Ok, entonces entre esta y esta ocupo que me queden 20. Listo, ahí ya tengo otras 20. Y resulta que ese era de 4 niveles. Ok, entonces ocupo una repisa más. Entonces aquí en repisa, duplico. Ok, entonces la subo un poco. Y arriba. A la que sigue, ocupo que tenga 20. Listo. Entonces de esta forma ya sé que todas tienen exactamente 20 centímetros. Porque es la separación que yo ando buscando. Ahora, lo otro que tenía el garabato era que tenía unas divisiones al medio. Ok, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Igual, puedo crear la figura. Me voy acá, creo la figura. Y acá le pongo lo que yo necesito. La figura que yo necesito es que ella tenga una altura, que es la parte verde, de 20. El ancho, que es la parte azul, ocupo que tenga 19 igual que la otra tabla. Y el grueso, que es la parte roja en este caso, ocupa que tengo 1.5. Entonces aquí ya tengo la pieza que necesito para hacer la división. Ahora, esta pieza le vamos a poner lateral. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Ok. Ahora, esta pieza yo ocupo que me quede tanto la altura como el ancho exacto. Entonces simplemente con el verde lo deslizo y ya me hizo lo que es la unión magnética. Ocupo que hacia el ancho también me quede bien, lo deslizo con el azul. Ok. Y aquí ya me lo centro exactamente, simplemente porque tiene uniones magnéticas tanto el centro como la altura. Si no activo esa opción, entonces tendré que moverlo poco a poco hasta que me quede en la forma que quiero. Ahora yo quiero que esto me quede dividido exactamente en 3 partes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ok, duplico este lateral y vamos a comenzar de la parte de abajo. Acá y esto otro igual, lo quiero comenzar en la parte de abajo. Y ya lo subimos, me queda exactamente igual. Ahora yo necesito que esto me mida exactamente igual, tanto el ancho de un lado para el otro lado. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la separación que me dé lo mismo. Entonces aquí el programa me va a ir diciendo más o menos qué separación tiene. Aquí tiene 20 en la parte del medio. Aquí es 20.5 de separación. Entonces 20.5. Vamos a ver. Entonces yo necesito que se me divida en 3 partes. Entonces si son 65 entre 3, me da 21.5 menos 3. Ok.
25, 25 y listo. Ya me queda exactamente igual todas las partes en 25. Entonces listo, yo tengo este dividido en 3 partes. Ahora la parte de encima, como la idea es que queden, digamos, con diferente forma, lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar al medio, en el puro centro. El mismo programa nos dice a dónde está el centro. ¿Ves que ahí nos está dando el centro de la pieza? Entonces aquí lo dejamos al puro centro. Ok, ahora la otra que está más arriba, que es lo que queremos hacer, es estas dos, que nos queda exactamente igual. Entonces volvemos a duplicar, lo subo, lo corro hacia un lado y aquí otra vez la duplico, la corro hacia el otro lado y me cercioro que me queden los mismos 25. Y 25. Ok, entonces así de fácil estamos creando una repisa aérea según el dibujo que el cliente me pasó y según las medidas y el diseño. Entonces rapidito tenemos la figura. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Es que si yo esto quiero moverlo, colocarlo, que se vea como que está en una pared, entonces lo que puedo hacer es que toco este de acá, toco la parte que hice como todas varias piezas, le doy el OK y lo agrupo en un solo grupo. Entonces, como ya son un solo grupo, yo ya puedo manipularlo, ¿ves? Como una sola pieza. Puedo moverlo como una sola pieza, puedo alzarlo, puedo bajarlo, entonces ya se entiende. Si no hago esto de agruparlo, entonces ya no podría moverlo, ya no podría hacerlo en una sola pieza. Entonces, es un programa muy sencillo de utilizar. Y como esto es una repieza aérea y yo quiero que se vea en el aire, entonces lo otro que puedo hacer es crear una pared. Simplemente meto un cubo nuevo. A ese cubo le doy lo normal que tiene una pared. Por ejemplo, en este caso yo sé que la pared que él lo va a poner tiene 65 de ancho. Entonces le pongo 65 a la parte de atrás. Después la altura normal de una pared son 240 en la mayoría de los lugares. Y el ancho normal de una pared son 12 centímetros para la mayoría de los lugares. Entonces ves que ya aquí me quedó como que si fuera una pared. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Es tirarlo atrás del mueble y cambiarle el color. ¿Cómo cambiamos los colores? Ok, nos vamos aquí a la brochita, nos vamos acá y acá tenemos los diferentes tipos de maderas para cambiar el color. Y también tenemos como que si fueran para metales y los otros que si fueran, digamos, tipo materiales como concreto, ladrillos, así. En este caso yo voy a poner que sea concreto. Entonces ves, aquí tenemos una pared de concreto rápida para poder ver el exhibidor ya en uso. Este exhibidor creo que va a estar a unos 1 metro de altura, si no me equivoco. Entonces me voy a esta parte, acá, y le pongo 100. Entonces aquí lo dejo 1 metro de altura en la pared, colgado de un solo. Ahora, si quiero agregar más objetos, pues también lo puedo hacer. Como le decía, aquí hay diferentes tipos de cosas para crear pirámides, hay manillas. Entonces es muy práctico, muy fácil de utilizar, muy rápido. En este momento ya creamos el producto que el cliente quiere. Ahora, si lo quiero pintar, porque resulta que el cliente lo quiere en un color, creo que era naranja. Déjeme ver. Ok. Así lo quiere el cliente. El cliente quiere pegarle una pared y quiere que sea color naranja. Entonces tenemos nuestra repisa con las medidas, con el color, con la altura y con una pared detrás para que se entienda. Si quiero que esta pared sea más ancha porque la veo muy angosta, ok, entonces aquí le puedo poner 100. Y el programa de un solo me lo ensancha y me lo deja en el puro centro. Ahora, por ejemplo, si vamos a la parte de acá, en lo que es el home, aquí están las que yo he hecho. Pero también hay algunos modelos predeterminados que le pueden servir a ustedes, digamos, como un punto de referencia y que pueden modificar para proyectos que un cliente le pida. Entonces, por ejemplo, esto es un cuarto de pila, un cuarto baño. Ahí tienen una bañera, tienen una lavadora secadora, hay un espejo. Y esto que está acá, ustedes pueden modificarlo, cambiarlo, hacerlo diferente y hasta exportarlo a un proyecto nuevo y empezar desde con este principio para empezar un proyecto nuevo. Entonces es bastante práctico, bastante sencillo de utilizar, súper recomendada la aplicación. Esos son los fundamentos básicos. Como les decía, por ejemplo, yo aquí tengo un mueble de peluquero, el barber shop. Entonces este mueble lo creamos para que fuera aéreo, tanto el cajón como lo que es la gaveta.
y la gaveta la dejé fija en una sola pieza para yo poderla correr, para que el cliente vea cómo se mueve la gaveta. Aquí si quiero la puedo ocultar y la pego al mueble. Entonces el cliente puede ver cómo es exactamente el mueble, lo puede ver por la parte de atrás, lo puede ver por la parte de abajo. Entonces ya sabe exactamente lo que va a cancelar y no estamos, como se llama, entregando un producto que el cliente más o menos creía y que al final tal vez no le guste porque no era lo que él andaba buscando. Entonces es bastante versátil, yo lo uso mucho, totalmente recomendado. Esto no es una promoción pagada, no es publicidad, no me están pagando ni un 5 por esto. Simplemente es conocimiento que quiero transmitirle a ustedes para que puedan utilizar esta aplicación para diseñar muebles, siendo totalmente novato, totalmente desde cero, y tal vez puedan vender el servicio a alguna mueblería de su zona, algún ebanista, algún carpintero o alguna persona que no tenga la capacidad de hacer eso. Ustedes lo hacen y pueden vender los diseños. Estos son mueblecillos repisos. Simplemente son 2 puertas, 5 niveles. Es algo muy sencillo. Y creo que hay un video donde hay una cocina grande, que ese diseño no sé qué lo hice, que también habíamos hecho. Por ejemplo, aquí hay una cocina de referencia, pero yo había creado una cocina súper grande, que habíamos cobrado $3,000 por ese proyecto. Entonces una cocina, digamos, más grande que esta. Entonces ves aquí se puede crear una refrigeradora, se pueden crear muebles, ustedes pueden mover esto, cambiarlo de posición, pueden hacer sus propias creaciones, sus propios diseños. Entonces, como dice, eso es un ejemplo. Ahora, muy importante, ¿qué otra cosa podemos hacer con este programa? Pues lo otro que podemos hacer es un despiece. Entonces, no tenemos que comprar 2 programas. Con un solo programa podemos crear un despiece. ¿Cómo hace el despiece? Ok, entonces aquí ya está el mueble que yo hice. Lo que voy a hacer es eliminar esta pared porque no me sirve que salga en el despiece. Entonces, aquí tengo el producto. Acá donde dice elementos, en el grupo 1 me dice que tengo 4 piezas que miden 65 de largo, 19 de ancho y 1.5 de grosor. Y tengo 5 piezas que tienen 20 de alto. Bueno, aquí le puse largo, pero al final es lo mismo. 19 de ancho y 1.5 de grosor. Entonces aquí están mis piezas. Aquí tengo mi despiece. Entonces no tengo que comprar un programa para despiece. Le puedo dar a exportar. Me lo puedo exportar con punto, con coma, según el programa que ustedes utilicen. Hay programas que utilizan con punto, otros con coma. Entonces uno llega y lo guarda. Ya ese CVV guardado se puede abrir, digamos, con un programa de Excel. Y ustedes lo pueden ver. Entonces ya ustedes pueden ver el despiece con el programa de Excel. Y ya ahí tienen, digamos, para llevarlo a un lugar donde hagan corte y tapeteo y te corten las piezas exactamente iguales. Vamos a agregar algo. Entonces espero que les haya servido, les haya gustado, les haya enriquecido y totalmente recomendado el programa. Como les digo, no me pagan ni un 5, no es publicidad pagada. Y simplemente es conocimiento del que quiero transmitir con ustedes. Pueden hacer demasiadas cosas de forma fácil y sencilla con este programa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería ya colocado en la pared. Pues lo que estoy haciendo es proyectándolo aquí en la pared de la casa. Ya vamos a hacer un ejemplo de cómo se vería el producto. Entonces esta es la parte del visor AR que tiene él para poderlo proyectar en la pared. Y uno ya puede, digamos, visualizarlo, ver cómo queda. Entonces él se mueve según el movimiento de uno. Listo, espero que les haya gustado el video.